quit so harsh and cynical. Touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that Carabanchel a Buenos Aires, vamos a probar. Javier San Pedro Peras Estupiñán, ¿cómo estáis? Hola. ¿Ha llegado antes Buenos Aires que Carabanchel, Javier? Pero es porque me he retrasado yo, ¿no? El retraso está en la persona, como dice Teo. No en la línea. Estoy aprendiendo un montón sobre sapos venenosos que te convierten en Nacho Vidal o algo así, ¿no? No es eso lo que hemos dicho, Javier. Perdón. Algo parecido, pero no tomes ideas. Peras Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Oye, hay un montón de cosas que me gustaría comentar con vosotros, a ver si nos da tiempo a hablar de todas ellas. Lo primero, lo del nuevo brote de virus en China. Relajadas ya normas de contención en Pekín. Son 52 nuevos casos, que para un país como China no parecen muchos. De nuevo vinculados con un mercado de mayoristas. No sé, ¿os indica algo esto? ¿Os preocupa? Sí, bueno, lo del mercado, no es cualquier mercado, es el Mercapekín, digamos, ¿no? Es como el Mercamadrid de Pekín o el Mercabarna de Pekín. Y es más por el lugar en que ha ocurrido, más que por el brote en sí mismo. Si esto hubiera ocurrido en un autobús, no habría causado tanta alarma, ¿no? Pero el hecho de que sea en un mercado, que es donde se supone que ya fue el foco inicial, y que la posibilidad de que esto se esté transmitiendo por algunos alimentos, pues claro, ha erizado los cabellos de las autoridades sanitarias chinas. Los técnicos han rastreado todo el mercado para buscar dónde está el foco del virus, dónde hay una fuente, y lo único que han encontrado es una tabla para cortar salmón. No en el salmón, en la tabla para cortar el salmón. Esto no quiere decir que venga de ese pescado. Puede haber tocado algún contagiado asintomático, porque la mayoría de estos son asintomáticos, puede haber tocado la tabla. Pero esto ha sido suficiente para que hayan retirado todo el salmón de todo Pekín y hayan cerrado no solo este mercado, sino varios otros. Están obviamente muy preocupados, ¿sí? Sí. Bueno, esto es una muestra de lo que quizás puede ocurrir dentro de un tiempo por aquí. Es decir, llevaban semanas, es que llevaban semanas ya sin contagios, aparentemente todo controlado, como si ya lo hubieran superado. Claro, que de repente vean un brote y la reacción drástica que están teniendo con, testeo masivos a la gente que ha pasado por allí. O sea, ellos son más drásticos de lo que hemos sido en Europa, pero también refleja todo esto que se dice, que hasta que no haya una vacuna no se volverá a la normalidad. Bueno, pues porque el miedo de que haya un rebrote fuerte es justo esto, que el virus no haya desaparecido del todo y en un mercado se junten muchas personas y ¡brum!, pueda expandirse. Claro, sabemos positivamente que no ha desaparecido del todo. Esto lo sabemos positivamente. Claro. Y tú escribías ayer en El País, Javier, sobre los bisones, ¿no? Que son por ahora la única especie animal a la que hemos contagiado y que nos ha contagiado de vuelta, ¿no? Sí. Bueno, a la que hemos contagiado hay más, perros, gatos, tigres y no sé cuántos, pero es la única que nos ha devuelto el contagio, sí. Y hombre, es interesante porque se propaga entre los bisones como fuego por la paja el virus este, y no porque los bisones estén apiñados. Ellos cada uno está en su jaulita allí, y pese a ello en las granjas se ha propagado por toda la población que había en la granja de bisones, en varias granjas, han cerrado 12 ya. Y bueno, solo hay 2 casos de contagio. Así que pues, yo creo que lo más probable, el más probable rebrote que pueda ocurrir ahora vendrá de un humano, porque con cientos de miles o millones de personas contagiadas por el virus, aunque no tengan síntomas, la fuente más probable es de un humano, porque que un virus salte de un animal al humano es un proceso muy infrecuente, por fortuna, y el virus necesita un proceso de adaptación, en fin, que es una cosa un poco complicada, pero el virus que ya está adaptado al humano es el que nos puede contagiar más fácilmente, ¿no? Hay un teléfono que dejamos siempre para los oyentes, por si al final tenemos unos minutos para responder alguna pregunta o buscar alguna opinión de Pera y de Javier. Es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp. Pueden mandar si quieren también la pregunta por escrito o una nota de voz. 638-855-349.
intentamos desescalar un poco esta sección en la medida de lo posible, intentar hablar de cosas que no sean específicamente relacionadas con el coronavirus, aunque siempre hay un dato marginal que lo vincula, ¿no? Pero claro, cualquier componente de la realidad ahora mismo está vinculada a la pandemia que estamos sufriendo. No solamente la pandemia, la cuarentena tiene un dato positivo, que es que la delincuencia solamente podía existir en un lugar, que era Internet. Claro, era muy fácil detener al culpable que huía por la calle cuando no había nadie en la calle, ¿no? Es mucho más sencillo pillar al malo. Según datos de la policía y de la Guardia Civil, durante el confinamiento, las estafas han aumentado en España hasta un 70%. También los intentos de hackeo informático a muchas instituciones, incluidos hospitales, también el acoso infantil. Y aunque parezca que el cibercrimen es en cierto modo anónimo, hay mucha gente que trabaja buscando rastros de identidad en los textos, por ejemplo, en los audios, en los mensajes que se reciben, intentando conseguir vías de entrada a ese hackeo. Sheila Queralt es perito judicial en lingüística forense y directora del laboratorio SQ de lingüística forense en Barcelona. ¿Cómo estás, Sheila? Buenos días. Hola, buenos días. Explícanos un poco primero lo que es la lingüística forense, por favor. Sí, pues la lingüística forense es el análisis que realizamos los lingüistas para aportar pistas sobre la lengua en investigaciones policiales o judiciales. Y claro, vuestro campo de actuación ahora es el que es intentar encontrar a los hackers que intentan colarse vía correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Identificar, sí, bueno, más que encontrar. Efectivamente. Bueno, los hackers no, que los hackers son buenos, a los ciberdelincuentes, que siempre a mis amigos hackers les da mucha rabia que utilicemos eso, Es verdad. Hagamos ese pues matiz. Sí, efectivamente. Cuéntame, ¿cómo lo hacéis? Pues lo que hacemos es que muchas veces, sobre todo ahora con el tema del COVID, ¿no? Lo que hacen es intentar entrar por nuestro correo electrónico, como muy bien has dicho, tanto a personas, digamos, en ámbito privado, como también en hospitales. Y aunque ellos no se lo crean, pues dejan un rastro en la manera en que están escribiendo ese correo. Y claro, ya no es tanto la parte técnica, ¿no? Que es lo que normalmente uno piensa, ¿no? La IP y estas cosas, sino en la lengua, en la forma en la que escriben, y a través de ahí nosotros estiramos el hilo y llegamos a saber de dónde, por ejemplo, puede ser esa persona. Vale, vamos a poner un ejemplo. Además, tú has hecho esa distinción que yo creo que es importante. Recibo un correo de un príncipe senegalés que me deja en herencia 1 millón de euros. Esto no efectivamente, pasa, ¿no? Esto es muy típico, muy típico. Entonces, hay dos maneras de buscar el origen de ese correo. Una es, digamos, la puramente electrónica y tecnológica, que es buscar la dirección de IP, ver por qué servidores ha pasado, e intentar saber cuál es el origen, que es muy complicado porque da muchos saltos y porque seguramente luego procede de un país sin ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Y luego hay otra opción que es la tuya, que es analizar el lenguaje de ese correo. Exactamente. Lo que analizamos es, pues, por ejemplo, ¿no? Lo más típico, las faltas de ortografía, si ha sido una traducción que han puesto en Google, ¿no? De su lengua de origen, lo han puesto en Google Traductor y lo han traducido. Pues nosotros lo que hacemos es la parte contraria, ¿no? Lo retraducimos, ¿no? E intentamos saber cuál es la lengua de origen. O sea, pues vosotros podéis decir, este correo, por mucho que sea de un príncipe senegalés, viene de Cornellá. Por poner un ejemplo, efectivamente. No, que estoy yo sugiriendo que en Cornellá hay mucho delincuente informático. O de alguien de Cornellá que viva en Senegal también. También puede ser. También después, ¿habéis llegado? Perdón, solo una pregunta. ¿Habéis llegado hasta algún malo con esto, Sheila? Sí, claro, sí. Cuéntame cómo llegáis hasta él, o algún caso que tengas en la mente. Esto normalmente lo hacemos en lo que ya sería la investigación judicial, es decir, normalmente en este tipo de casos no llega a juicio nuestra pericial, sino que lo que ayuda es a la investigación, ¿no? Pues, por ejemplo, el equipo técnico informático pues no puede llegar a descifrar, ¿no? Pues de dónde viene esa dirección IP, ¿no? Por lo que estábamos diciendo ahora, porque hay muchos saltos, pero necesitan, ¿no? Ellos más o menos tienen pensado pues qué tipo de red es la que está llevando este tipo de ataques, y nosotros los confirmamos, ¿no? Pues mira, sí, pues puede ser la red de origen en China, ¿no? Por decirlo ahora que estábamos hablando de los pobres chinos, o del este, o de alguna banda de Latinoamérica, o de alguna banda africana. Y entonces reconducimos, ¿no? Les ayudamos a reconducir la investigación. Obviamente será muy difícil precisar la identidad, digamos, analógica de esa persona, porque no tendremos sospechoso. Claro, y a lo mejor llegáis también a muchas callejones sin salida, ¿no? De repente diréis, no, pues esto seguro que viene de tal país, y yo qué sé, pues imagínate que viene, no quiero poner... Claro, nosotros no decimos el país, sino la persona, el origen, la lengua inicial de la persona que lo está escribiendo, Pero que son países en los que seguro que no hay acuerdos de colaboración judicial, por ejemplo, y entonces se acaba el caso, digamos, es cierto.
Sí, lo que pasa que en este caso lo que hemos hecho mucho durante esta crisis es asesorar, ¿no?, a las personas que podrían ser objetivo de este tipo de ataques, a reconocer ese tipo de correos para prevenir, ¿no? A veces es mejor prevenir que no ya trabajar cuando te han atacado. Emitir una especie de alerta, claro, aunque no puedas detener al malo, puedes emitir una alerta y decir que ese correo está circulando, ¿no? Eso lo puedes decir a la población. Espera. Cuando escuchaba me imaginaba también a los ciberdelincuentes como compitiendo con los hackers pensando, si escribo de esta manera interpretarán que soy de allí. Yo me acuerdo una vez que hablaba con una vegada, ya has tenido un lapsus. Ya analizas mi lenguaje, ya sabes mi origen. Bueno, a ti te he pillado antes, Sí. No, pero hablaba con un hacker ético y me comentaba justamente estas pequeñitas guerras, porque es como que todo esto va avanzando porque realmente hay una competencia entre los ciberdelincuentes, los hacker éticos, que es como también casi una adicción para ellos, porque les encanta. O sea, había ciberdelincuentes que no pretendían tampoco ser muy dañinos, sino que era casi como que jugaban en algunos aspectos, ¿no? Y se iban como retando unos a otros. ¿Esto lo detectas también, Sheila? Sí, nosotros lo que hacemos en estos casos es ver la consistencia. Es decir, muchas veces es verdad que las personas pues intentan hacerse pasar por una persona, imitar incluso a otra persona, pero es muy difícil que en todos los rasgos sea sistemático. Es decir, cuando tú intentas hacer algo, no intentas disimular algo, siempre hay algo que se te escapa. Yeah. Por ejemplo, yo puedo fingir un acento, ¿no? Pero claro, habrá palabras que yo no sabré que se utilizan en ese acento, ¿vale? Y ahí es donde yo te voy a pillar. Claro, uno se imagina a un hacker, pues a un tío de 16 años ruso en pijama, en un lugar en el que va a ser imposible que una orden judicial, por ejemplo, tenga ningún sentido. Pero tú puedes saber no solamente si es español o francés, sino de qué lugar es, a lo mejor por un detalle muy pequeño, ¿no? Bueno, hay detalles, obviamente, en los contenidos. También podríamos decidir, pues por ejemplo, el rango de edad que tiene esa persona, el nivel de estudios, a veces incluso la profesión, porque a veces utilizamos léxico que es muy típico de una única profesión, ¿de acuerdo? O de un campo, de un ámbito concreto, ¿no? Decir, pues mira, pues es científico o es informático, ¿no? Algún tipo de conexión así, pues la manera en que a veces hacemos comparaciones incluso. Cuando nosotros comparamos, ¿qué es contra lo que comparamos, no? Yeah. Comparamos contra el mundo natural, contra... bueno, siempre aludimos a lo que nosotros conocemos, ¿no? Nuestra realidad más próxima, y eso te delata. Claro, y os resulta, o podéis vosotros, por ejemplo, saber quién está detrás de una cuenta falsa de Twitter, o qué tipo de individuo está detrás de una cuenta falsa de Twitter. Sí, esto es de los casos que más tenemos. Todo el tema de redes sociales, tenemos muchísimo, sobre todo si una cuenta la lleva el sospechoso que tenemos, o si varias cuentas las lleva la misma persona, aunque no tengamos sospechosos, si una cuenta es falsa o es de una identidad analógica o es de un bot. También tenemos análisis de bot, ¿no? Ya no solo analizamos la lengua natural, sino que ya empezamos a tener casos de lengua no natural. La de los robots, ¿no? ¿Cómo hablan los robots? O cómo traduce Google, ¿no? Por lo que decías antes. Claro, sí. Me pregunto si cuando Google mejore mucho su sistema de traducción, vuestro trabajo será progresivamente más complicado, me figuro. Efectivamente. Cada vez nos lo ponen más complicado, pero todavía, obviamente, se puede analizar y se puede ver que no es lenguaje, digamos, de una persona... Dime. Sheila, esto me está recordando, mientras hablas, a Pygmalion, ¿no? La obra de Bernard Shaw, o a My Fair Lady, ¿no? Su versión en el cine, donde este profesor Pinkerton, me parece que se llamaba, era capaz de decir de qué barrio de Londres venía una persona, ¿no? No ya si era londinense, sino y si había estado en la India un año y luego había vuelto a Westminster, y en fin, es eso. ¿Te parece tan ficticio ahora que...? No es ficticio. De hecho, cuando en el asesinato de James Foley, no sé si os suena del periodista James Foley que decapitaron, en ese asesinato pues se realizó este tipo de análisis y llegaron a detallar de dónde era la voz. No quiere decir la persona que, porque después hay una serie de teorías. Tenía un inglés perfecto, la británico, persona que sí, ¿no? Exactamente. Que era un inglés británico, pero supieron que era de segunda generación, es decir, que era una persona que había nacido allí, pero cuyo origen de los familiares, digamos, no era de allí, e incluso llegaron a saber la zona precisa
de dónde podía ser esa persona que estaba hablando en el vídeo. A que el terrorista además le llamaban el inglés, si no recuerdo mal, que acabó por supuesto como una máquina. Lo que no ayudó mucho a su anonimato. ¿Y analizáis vosotros el uso de emojis? Sí, también. Claro Eso que es muy interesante y claro, en un principio no era como un poco extraño, ¿no? Porque parecía difícil. Pero sí analizamos pues qué tipo de emoticonos utiliza, para qué los utiliza, que eso nos da muchísima información, no solo el tipo, sino para qué los utiliza, cuándo los utiliza, la frecuencia a la que se utiliza. Sheila, pero está pasando un afilador, no sé si es por tu casa. Es el afilador, sí, es un afilador. Es de Javier, vale, perdón. Vale. Un día tengo un perro, otro un afilador. Sí. No pasa nada. Le da viveza a la radio. Perdona, Sheila, que te he interrumpido. Estás hablando de los emojis. Da viveza. No, pues eso sí, los emojis nos dan muchísimas pistas. Y sobre todo es de las cosas que la gente cuando se intenta suplantar una identidad se fija más, ¿no? Y la intenta repetir, ¿no? Ah, sí, esta persona utiliza mucho este emoticono, ¿no? Pero claro, ahí no caen en lo que estábamos diciendo antes, en la profundidad de nuestro análisis, es decir, pues con qué frecuencia lo utiliza, dónde lo utiliza, qué combinación, con qué fin. Qué bueno. Y ahí es donde realmente el imitador pues no lo acaba de hacer bien del todo, ¿no? Claro, Es que es una manera de comprender la sociedad también, ¿eh? Yo me acuerdo en el programa, Javier San Pedro seguro se acordará, el matemático Cachas, que era un policía matemático que pasó por el programa, y él analizaba delitos de odio y todo el discurso de las redes sociales para entender, en última instancia, por ejemplo, dónde tenían que hacer más esfuerzo para educar en temas de racismo o sexismo, o sea, comprender estos temas a partir del lenguaje que había en las redes sociales. Imagino que es muy similar también estas aplicaciones en lo que hacéis, ¿no? Efectivamente, nosotros analizamos ese tipo de discursos, pero con finalidades forenses, es decir, para presentar una prueba ante el juez, determinando que efectivamente no se trata podría tratarse de un delito de odio, ¿no? Porque utiliza este tipo de amenazas, porque las amenazas son repetidas, etcétera, etcétera. Claro. Estoy pensando dos cosas, dos dudas que me surgen. La primera es que, Sheila, tú eres perito judicial, habrá jueces a los que le tendrás que explicar qué es un emoji, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora ya no, Ahora ya no. Antes, al principio, sí, pero ahora ya no. Ahora ya yo creo que todo el mundo más o menos los conoce. Ahora no. Hay que explicar cómo se hacen los complementos adverbiales, porque eso determina un poco el lenguaje, ¿no? Oye, y siendo como sois, en parte, una agencia de detectives, porque vuestro trabajo es muy similar, tú ya sabes cuál es el mayor porcentaje de casos por los que se contrata un detective, ¿no? Son casos de adulterio. No sé si en vuestro caso también. Efectivamente. ¿En vuestro caso también? Antes de la pandemia, la verdad es que sí, la mayoría de las personas que nos contactaban se trataba de conocer quién hay detrás, ¿no? De los mensajes con los que se está enviando mi pareja, ¿no? Con quién se está enviando mensajes mi pareja. De esto teníamos muchísimos casos. No era la mayoría, pero digamos de encargados por privados, sí. Pero claro, es fácil eso te iba a decir, mensajes que se está enviando mi pareja, lo primero que tienes que tener es acceso a esos mensajes. Eso es alguien que está a lo mejor violando la privacidad del teléfono de su pareja. Seguramente. Pero vamos a dejar unos puntos suspensivos a ver si Sheila se lanza. Claro. Sheila. Claro, a mí me llega el material. Yo de cómo se ha obtenido el material, yo no puedo decir nada. Pero tú trabajas siempre dentro de la legalidad, ¿no? O sea, no se interviene en el teléfono, salvo que haya una orden judicial de por medio, claro. Jamás. Claro, o sea, que estos hackers éticos pueden... No, pero esta vez no, perdona. Esto no son nuestros hackers éticos, sino que esto es el cliente el que viene con los mensajes, que es muy distinto. Vale, porque puede ser un teléfono compartido, por ejemplo, ¿no? Claro, pueden tener acceso a la tablet, por ejemplo, las dos personas. Ya, bueno, claro, o pueden tener sospechas de tal persona y ya se están empezando a conectar o a mensajear, ¿no? Con la sospechosa o el sospechoso. Claro, bueno, y tú por la conversación, digamos, y por los mensajes puedes saber en qué punto está esa relación extraconyugal. Bueno, eso ya tampoco tanto. Esto ya es más psicológico ya, ¿eh? Bueno, sí, tú tienes te quiero, cariño. Tengo ganas de verte. Pero técnicamente... Perdón, técnicamente entrar en la cuenta de Twitter de otra persona o hackear su WhatsApp o algo es para un hacker de esto. Es que yo cuando profundicé, como he dicho antes, es que aluciné de las cosas que... Haciendo phishing puedes conseguirlo, espera, ¿no? Claro, sí. Claro, con el phishing. O sea, es esta parte psicológica de decir, oye, te voy a
inducir para que me pero des sobra toda la decir información. que el material conseguido por vías que no son, digamos, legales, pues no se pueden usar en un juicio contra ti. Esto es de primero de serie de televisión, ¿no, Sheila? Efectivamente. Sheila, que pero bueno, a veces tampoco es para llevarlos a juicio, simplemente es porque tienen sospechas, ¿no? Y a veces necesitas a alguien que les confirme esas sospechas y tampoco van a ir más allá a ningún nivel judicial ni nada. Que me han encantado los paréntesis que has ido dejando en la entrevista. Pero si quieres, dentro de un tiempo te volvemos a invitar para que rellenes los paréntesis y nos cuentes las cosas que te has quedado al punto de contarlas. Sheila Queralt, que es perito judicial en lingüística forense, directora del laboratorio SQ de lingüística forense en Barcelona. Gracias, Sheila. Un abrazo fuerte y mucha suerte. Muchísimas gracias, un placer. Con tu persecución de los malos. Un beso fuerte. Hasta luego. Oye, y decíamos, fascinante, sí, que guardábamos un par de minutos. Yo creo que nos va a dar tiempo solamente a una llamada, que es Virginia, creo que en Madrid. Virginia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo gracias estás? por el programa, ¿eh? Bien, no, estoy bien. Gracias a ti por estar ahí escuchando. Gracias por el programa. Que bueno, adelante. Y decirle a Pera que me veo todos sus programas. Soy una fanática de... Bueno, ahora cómprate el libro. Cómprate el libro, que hay que salvar a las librerías y a Pera con ellas. Sí, me puse a seguirlo por Twitter. Eso es el principio de una buena amistad. Pues venga, eso. A ver, quiero saber si hay una diferencia anatomofisiológica entre el cerebro del hombre y la mujer. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Bueno, pues Virginia, te despido y se lo suelto a estos. Gracias, un beso fuerte. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Pues ahí tenéis. Venga. Mira, me viene bien porque es un tema que hablo en el libro. No es que pretendía colarlo aquí de ninguna manera, ¿eh? Pero sí que, o sea, ¿cómo lo hago para no citar el libro? Pero es verdad que uno de los objetivos es de la obra es responder a preguntas tanto de los oyentes como de la sociedad, y una pregunta que se repite muchas veces es sobre las diferencias entre cerebros de hombres y mujer. Pues tienes 30 segundos, espera, adelante. Que decir, cuando tú comparas 1000 cerebros de hombre y 1000 cerebros de mujer, sí que ves algunas pequeñas diferencias en algunas áreas, pero hay tanta diversidad entre grupos que si tú miras un cerebro individual y le dices al mejor experto del mundo, ¿este cerebro de qué es? ¿De hombre o de mujer? Es como decirle, esta persona mide 1,65 m, ¿es hombre o mujer? Pues no, hombre, si mide 1,75 m tendrá más probabilidades de ser hombre, pero no lo puedes con eso observar. Está muy bien. El libro se llama, por cierto, A vivir la ciencia. Algún día hablamos de tu libro, ¿vale, Pera? Javier San Pedro. Pera Estupiñán, gracias, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Abrazos. Chao. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.